Hi guys, how are you? Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase veremos verbs followed by infinitives past simple. Verbos seguidos por infinitivos en el pasado simple. ¿Ok? Next, please. An infinitive is to plus the base form of a verb. Un infinitivo es la palabra to más la forma base del verbo y así formamos el infinitivo. Some verbs in English are followed by an infinitive. Algunos verbos en inglés son seguidos por un infinitivo. Some of these verbs are want. Algunos de esos verbos son want, que es el verbo querer, need, el verbo necesitar, deserve, el verbo merecer, stop, detener, agree, acordar o estar de acuerdo, hope, esperar, plan, planear, offer, ofrecer, and would like, gustaría o gustar, ¿ok? In the past simple, we use the past simple form of these verbs. En el pasado simple usamos la forma del pasado simple de estos verbos, ¿ok? And the infinitive of the verb that follows. Y el infinitivo de los verbos que le siguen, ¿ok? For example, past simple affirmative. En la forma afirmativa, en pasado simple, ¿cómo usamos estos verbos con el infinitivo? Verb plus infinitive. El verbo más el infinitivo. Por ejemplo, wanted. ¿Ok? Want, que es el verbo querer, lo vamos a usar en la forma simple de pasado, que es wanted. Más el infinitivo. ¿Cómo formamos nuestro verbo en infinitivo? Anteponiendo la palabra to al verbo. To sing. ¿Ok? Wanted to sing. Ok, example. The bird wanted to sing. El ave quiso cantar. The bird es nuestro pronombre y nuestro verbo que están aquí, por ejemplo, estamos usando want y aquí acuérdense que debe de ir en pasado, wanted. El ave quiso y seguido de un infinitivo. To sing, quiso cantar. ¿Ok? Next example. Past simple negative. ¿Cómo hacemos nuestro enunciado en pasado simple, pero ahora en su forma negativa, usando estos verbos seguidos del infinitivo? Ok, para hacer la forma negativa, como estamos hablando de pasado simple, vamos a usar el auxiliar didn't. ¿Ok? En negación. El auxiliar did en negación didn't. Ok, didn't want. Porque estamos usando el mismo verbo, want, ¿ok? Aquí, aunque estemos hablando en pasado, ya no le ponemos ed, porque el auxiliar, recuerden que ya nos indica que está el enunciado en pasado. Ok, didn't want to play. Didn't want, el auxiliar en negación, más nuestro verbo, ok, en su forma base, y el infinitivo. Recuerden que el infinitivo ponemos primero la palabra to y el verbo en su forma base, to play. He didn't want to play soccer. Él no quiso jugar fútbol. ¿Ok? Didn't nos indica que nuestro enunciado está primeramente en pasado, ¿verdad? Pasado simple y en su forma negativa, didn't. El verbo queda en su forma base, ya no necesitamos ponerlo en pasado porque el didn't ya nos está diciendo que está en pasado. Y más el infinitivo, en este caso es to play. ¿Ok? Next example. Past simple interrogative. ¿Cómo hacemos un enunciado en pasado simple en su forma interrogativa? Usando uno de estos verbos más un verbo en infinitivo. Con el auxiliar did, al iniciar nuestra pregunta, did, y enseguida en esos puntos seguiría el pronombre. Después nuestro verbo que estamos usando, que es el verbo want. Recuerden, ya no lo ponemos en pasado, aunque estemos haciendo nuestra pregunta en pasado, porque el did ya nos indica que está en pasado, más nuestro verbo en infinitivo.
to swim, nadar. Ok, example. Did she want to swim? Ella quiso nadar. Ok, next please. Ok, and here are other examples. Aquí están otros ejemplos. Number 1. Tom agreed to help me. Tom acordó ayudarme. Ok, agree es uno de los verbos que deben de ir seguidos de un infinitivo. Y en este caso es el verbo ayudar, pero en infinitivo le ponemos la palabra to, ¿verdad? Para que sea infinitivo. To help. Ok, y es un enunciado en pasado simple, entonces el verbo va en pasado. Tom agreed to help me. Ok, Tom, en su forma negativa, Tom didn't agree to help me. Tom no acordó ayudarme. Ok, negación y en pasado es con este auxiliar didn't. Y nuestro verbo en su forma base, más el infinitivo, que en este caso es to help. Ok, el mismo ejemplo en su forma interrogativa. Para hacer un enunciado en pasado simple, en su forma interrogativa, usamos el auxiliar did. Did seguido del pronombre, el verbo, que en este caso estamos usando el verbo agree, acordar, más el verbo en infinitivo, to help. Did Tom agree to help me? Tom acordó ayudarme. Ok, example number 2. I hope to see you. Ok, yo esperaba verte. Ok, hope, que va en pasado simple, más nuestro verbo en infinitivo, que en este caso es to see, verte, to see you. Next example, en su forma negativa. I didn't hope to see you. Yo no esperaba verte. ¿Ok? Si es un enunciado en su forma negativa, usamos el auxiliar en negación, que es didn't, después del pronombre, y el verbo, estamos usando hope, en su forma base, y seguido del infinitivo, que es to see. Y I didn't hope to see you. Did I hope to see you? Esta es en su forma interrogativa. El auxiliar did, que nos indica que está en la pregunta en pasado simple, seguido del pronombre, del verbo, que en este caso estamos usando el verbo hope, que este verbo siempre debe de ir seguido de un verbo en infinitivo, que en este caso, en este ejemplo es to see. Did I hope to see you? ¿Esperaba yo verte? Ok, next please. Example number 3. You plan to meet us here. Tú planeaste vernos aquí. ¿Ok? Pronombre, verbo en pasado simple, seguido de el verbo en infinitivo. To meet. ¿Ok? El mismo ejemplo en su forma negativa. Recuerden que para hacerlo en forma negativa usamos el auxiliar didn't. ¿Ok? You didn't plan to meet us here. Tú no planeaste vernos aquí. ¿Ok? Pronombre, auxiliar en negación, didn't, el verbo en su forma base más el verbo en infinitivo. Ok. En su forma interrogativa. Did you plan to meet us here? ¿Tú planeaste que nos viéramos aquí? Ok, recuerden, para hacer la pregunta en pasado simple, ponemos primero el auxiliar did, que nos indica pues en pasado simple, seguido del pronombre, nuestro verbo, que en este caso es plan, y este verbo debe de ir siempre seguido de un verbo en infinitivo, que es, pusimos to meet. Bueno, en este ejemplo estamos usando el verbo to meet. Ok, example number 4. She wanted to speak with you. Ella quiso hablar contigo. Ok. She, pronombre, want en pasado simple, que este verbo también siempre debe de ir seguido de un verbo en infinitivo, que en este ejemplo es to speak. Ok, ella quiso hablar contigo. En su forma negativa,
She didn't want to speak with you. Ella no quiso hablar contigo. ¿Ok? Pronombre en su forma negativa va primero el pronombre, luego el auxiliar en negación didn't, que nos indica que el enunciado está en pasado simple y en negación. Nuestro verbo que estamos usando en este ejemplo es want. Ya, aunque el enunciado esté en pasado, recuerden, ya no lo ponemos want en pasado porque el didn't ya nos dice que está en pasado. No podemos poner dos en pasado. Y seguido de un verbo en infinitivo, to speak. ¿Ok? With you. Ella no quiso hablar contigo. Y en su forma interrogativa, did she want to speak with you? ¿Ok? ¿Quiso ella hablar contigo? El auxiliar did al principio de nuestra pregunta, seguido del pronombre, nuestro verbo que en este caso es want. ¿Ok? Want en su forma base porque el did ya nos dice que está enunciado en pasado. Y el verbo en infinitivo, to speak with you. Okay? Okay, guys. Do your homework, please. Hagan su tarea. Okay, bye bye.